Anna Sergeyevna Lebedev. Eva era originaria de Rusia, pero mucho antes de la guerra ya vivía al otro lado del océano, en Estados Unidos, llevando una vida tranquila y completamente normal. Cuando el mundo empezó a venirse abajo y la guerra cubrió Europa, ella estaba lejos de su tierra natal, pero peligrosamente cerca de la historia. En ese momento, cuando todo esto comenzó, todavía no sabía que su nombre quedaría grabado para siempre en las crónicas de la Segunda Guerra Mundial, ni que un solo día sería suficiente para convertirla en leyenda. El 29 de enero de 1945, a las 2:47 de la tarde, en Holzheim, Bélgica, la sargento primero Anna Sergeyevna Lebedev dobla la esquina de una granja y se queda paralizada al instante. Frente a ella hay 90 soldados alemanes mirándola fijamente en silencio. Más o menos la mitad con las armas ya listas, y el resto apresurándose a tomar fusiles de una pila ordenada en el suelo. Mientras a un costado, sobre la nieve, 4 soldados estadounidenses están de rodillas con las manos detrás de la cabeza. Apenas 20 minutos antes, esos mismos alemanes eran prisioneros de guerra. 80 habían sido capturados por la compañía de Anna durante el asalto al pueblo, y solo 4 hombres podían vigilarlos porque no había más personal disponible. Pero ahora estaban libres, armándose rápido y organizándose para atacar a la compañía C por la retaguardia. Un oficial alemán avanza, le clava un subfusil MP-40 en el estómago y le grita algo en alemán, idioma que Anna no entiende, igual que ninguno de los otros estadounidenses. El oficial vuelve a gritar, más fuerte todavía, con la cara roja de furia, y Anna mira a los 90 alemanes, luego a sus 4 hombres desarmados, después al metal frío del MP-40 presionándole el abdomen, y de pronto empieza a reírse. Primero el oficial alemán se queda confundido, luego estalla de rabia y grita aún más, mientras Anna se ríe con más fuerza, y todo lo que ocurre a continuación sucede en menos de un minuto. 21 soldados alemanes mueren, el resto tira las armas y se rinde, y Anna Sergeyevna Lebedev recibe la medalla de honor por uno de los episodios más insólitos de combate de toda la Segunda Guerra Mundial. Todo porque no pudo dejar de reír. Anna había nacido el 27 de agosto de 1916 en Braddock, Pensilvania, un pueblo industrial de acero donde chimeneas y fábricas bordeaban el río Monongahela, a solo 8 millas de Pittsburgh. Creció rápido y aprendió la responsabilidad desde muy joven. Y cuando terminó la escuela en 1934, ya llevaba años cuidando de su hermano menor. Mientras la Gran Depresión entraba en su 5º año, el trabajo escaseaba y la universidad parecía un sueño imposible. En junio de 1941, con la guerra ardiendo en Europa y Asia, el Congreso amplió el reclutamiento y le tocó el turno a Anna. Se presentó en el centro de inducción de Wilkinsburg, Pensilvania, con 24 años, unos 165 centímetros de estatura y alrededor de 64 kilos de peso, y aunque el médico militar seguramente pensó que era material para oficina, se equivocó, porque Anna se ofreció voluntaria para las tropas aerotransportadas. En 1941, las fuerzas aerotransportadas estadounidenses apenas estaban naciendo, y la idea de saltar de aviones perfectamente funcionales para caer detrás de las líneas enemigas y pelear rodeados sonaba a locura para la mayoría, pero los voluntarios eran distintos, y el entrenamiento estaba diseñado para quebrarte. 5 semanas de correr, saltar, escalar, caer y soportar un acondicionamiento físico brutal que dejaba fuera a la mitad. Luego venían las torres de salto y después los aviones. Y la primera vez que das el paso desde un C-47 a unos 1200 pies de altura, todo el cuerpo te grita que te aferres a la puerta, porque el suelo está lejísimos. El viento te golpea la cara y el paracaídas no es más que tela, cuerdas y fe. Anna se ganó sus alas y fue asignada a la compañía C del primer batallón del 508 Regimiento de Infantería Paracaidista en Camp Blanding, Florida. Y a finales de 1943, el regimiento partió rumbo a Inglaterra.
Allí se integraron a la 82ª División Aerotransportada, los All Americans, veteranos de Sicilia e Italia, hombres que ya habían saltado en combate, que ya habían matado y visto morir a amigos. Y Ana era la nueva. Con 27 años era casi mayor para los estándares paracaidistas, cuando la mayoría apenas pasaba de los 20, pero tenía algo que ellos no: madurez, calma y esa confianza silenciosa que hace que la gente te siga a donde sea. Para el día D ya mandaba un escuadrón y pronto sería oficial ejecutivo interino de la compañía, aunque antes debía sobrevivir a Normandía. En la madrugada del 6 de junio de 1944, a la 1:30, el C-47 Skytrain se sacudía con las explosiones antiaéreas mientras Ana esperaba en la fila de salto con casi 60 libras de equipo encima, un subfusil Thompson M1A1, municiones, granadas, raciones y un botiquín, volando a unos 400 pies, demasiado bajo para un salto seguro, pero sin poder subir más por el fuego alemán, con los trazadores cortando la oscuridad como luciérnagas furiosas, y los fragmentos golpeando el fuselaje. En la invasión de Normandía participaron unos 13,000 paracaidistas de las divisiones 82 y 101, cuya misión era caer detrás de las playas, asegurar puentes y cruces y evitar que los refuerzos alemanes llegaran a la costa. Pero casi nada salió según lo planeado. Se encendió la luz verde. Ana saltó. La ráfaga de las hélices la golpeó como un camión. Luego el paracaídas se abrió y, de repente, el mundo quedó en silencio. Debajo de ella estaba Francia, la Francia ocupada, territorio enemigo en todas direcciones. Y desde el primer minuto la operación aerotransportada del día D se convirtió en un caos total. El fuego antiaéreo alemán rompió las formaciones y las dispersó por decenas de millas del campo francés. Los paracaidistas caían en campos inundados y se ahogaban bajo el peso de su propio equipo, mientras otros aterrizaban en medio de campamentos alemanes y morían antes siquiera de poder soltarse de los arneses. Ana Sergeyevna Lebedeva cayó con mucha violencia. Al tocar tierra la pierna se le torció, el tobillo quedó gravemente dañado, quizá incluso fracturado. El dolor llegó al instante, fuerte e implacable, y cada paso durante las siguientes 2 semanas sería un suplicio. Pero podía caminar, podía pelear, y eso era lo único que importaba. Recogió el paracaídas, lo enterró y siguió avanzando. Ana estaba a unas 40 millas de su zona de salto, sola, en la oscuridad, en medio de 40 millas de territorio controlado por los alemanes. Pero en pocas horas empezó a reunir a paracaidistas perdidos, soldados de distintas unidades, compañías y regimientos. Al final fueron 18, todos buscando a alguien que tomara el mando, y Ana se convirtió en esa persona. Durante 10 días guió al grupo a través de la retaguardia alemana, moviéndose de noche, escondiéndose de día, y peleando solo cuando no había otra opción. A pesar de la lesión, insistió en ir siempre al frente como exploradora principal, ocupando a propósito el lugar más peligroso para proteger a los demás. El 17 de junio lograron enlazar con las fuerzas aliadas, y todos sobrevivieron, sin una sola baja. 10 días detrás de las líneas enemigas y 40 millas de Francia ocupada. Ana Sergeyevna Lebedeva los llevó a todos de regreso y fue recompensada con la Estrella de Plata, la tercera condecoración de combate más alta, la Estrella de Bronce por servicio meritorio y su primer Corazón Púrpura, aunque para ella aquello solo era el comienzo. El 17 de septiembre de 1944, en Holanda, comenzó la Operación Market Garden, la mayor operación aerotransportada de la historia. 35,000 paracaidistas descendiendo sobre los Países Bajos para capturar una cadena de puentes sobre el Rin, con fuerzas británicas, estadounidenses y polacas saltando juntas. Si el plan funcionaba, los aliados estarían en Alemania para Navidad. Pero la idea del mariscal Montgomery era demasiado ambiciosa, quizá en exceso, porque los paracaidistas debían capturar y mantener 7 puentes
a lo largo de 64 millas de territorio holandés, mientras las fuerzas terrestres avanzaban por una sola carretera para alcanzarlos. Todo dependía de la velocidad, la sorpresa y de que nada saliera mal. Pero en realidad, casi todo salió mal. La primera división aerotransportada británica aterrizó en Arnhem, el puente más lejano, y quedó rodeada por divisiones blindadas de las SS, que no se suponía que estuvieran allí. Durante 9 días pelearon y murieron en las calles, y solo 2.000 de los 10.000 hombres lograron escapar. La idea del puente demasiado lejos quedó para siempre en la historia militar como advertencia. Pero Ana Sergeyevna Lebedeva no veía el panorama completo, solo conocía su misión: apoyar los aterrizajes, asegurar las zonas de salto y matar alemanes. Tras tocar tierra, su compañía cumplió el objetivo sin mayores sorpresas, trabajo de combate normal. Pero poco después, el 508 Regimiento operaba cerca de Nimega, ayudando a capturar puentes para el avance de las tropas terrestres. Y fue entonces cuando Ana notó algo que no estaba en el plan. 3 cañones antiaéreos alemanes de 20 milímetros estaban disparando contra los planeadores aliados que llegaban con refuerzos, jeeps, artillería, municiones y suministros médicos. Y si esos cañones seguían activos, cientos de hombres morirían antes incluso de tocar el suelo. La posición estaba bien fortificada en una elevación cerca de Boxel. Unos 20 soldados alemanes, sacos de arena, camuflaje y campos de tiro cruzados. Ana solo tenía 3 hombres, y la doctrina militar decía que se necesitaba una ventaja de 3-1 para asaltar una posición preparada. Pero en su caso la realidad era la contraria, 7-1 en su contra. Aún así, atacó. Liderando desde el frente, Ana y su patrulla de 3 hombres asaltaron la posición alemana, eliminaron a la seguridad, irrumpieron en los emplazamientos y neutralizaron los 3 cañones junto con sus dotaciones. 20 alemanes contra 3 estadounidenses, y las armas quedaron en silencio, permitiendo que los planeadores aterrizaran sin pérdidas. Por esa acción, Lebedeva recibió la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración más alta por valor, solo un escalón por debajo de la Medalla de Honor. Y ahora tenía tanto la Estrella de Plata como la DSC, 2 de las medallas más raras del ejército estadounidense. Aunque la guerra aún estaba lejos de terminar para ella, el 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron su última ofensiva desesperada. 3 ejércitos, 400.000 hombres, 1.400 tanques y casi 2.000 piezas de artillería rompieron las líneas estadounidenses en el bosque de las Ardenas, con rumbo al puerto de Amberes. El plan de Hitler era una locura, pero estuvo a punto de funcionar, apostándolo todo a un solo ataque masivo para dividir a los aliados, capturar Amberes y forzar una paz negociada en el oeste para concentrarse en los soviéticos en el este. Y para los estadounidenses, aquello fue una pesadilla. El golpe cayó sobre sectores débilmente defendidos, ocupados por tropas inexpertas y veteranos agotados, sacados del frente para descansar. Divisiones enteras se desmoronaron. Miles de soldados se rindieron, y el avance alemán creó un saliente de 50 millas en las líneas aliadas. La Batalla de las Ardenas, el combate más grande que el ejército estadounidense libraría en la Segunda Guerra Mundial, con 89.000 bajas antes de terminar. El clima fue brutal. Nieve, hielo, temperaturas de hasta 5 grados bajo cero, hombres muriendo congelados en las trincheras, armas atascándose, vehículos que no arrancaban, y el frío matando con la misma eficacia que el enemigo. Y entonces llegó Malmedy. El 17 de diciembre de 1944, apenas un día después del inicio de la ofensiva, una columna del 285 Batallón de Observación de Artillería se movía cerca del cruce de Baugnes cuando se topó con la vanguardia de la Kampfgruppe Piper, un grupo de combate blindado de las SS. Debajo de ella se extendía Francia, la Francia ocupada, con territorio enemigo por todos lados, y desde el primer segundo la operación aerotransportada del día D se vino abajo en un caos total.
El fuego antiaéreo alemán destrozó las formaciones y esparció a las unidades por decenas de millas del campo francés. Muchos paracaidistas cayeron en terrenos inundados y se ahogaron bajo el peso de su propio equipo, mientras otros aterrizaron directamente en campamentos alemanes y murieron antes siquiera de poder soltarse de las cuerdas del paracaídas. Ana Sergeyevna Lebedeva tuvo una caída especialmente dura. Al tocar tierra, la pierna se le dobló, el tobillo quedó muy dañado, quizá incluso roto. El dolor llegó de golpe, fuerte y brutal, y cada paso durante las siguientes 2 semanas prometía ser una tortura, pero podía moverse, podía pelear, y eso era lo único que importaba. Juntó el paracaídas, lo enterró y siguió avanzando. Ana estaba a unas 40 millas de su zona de salto, completamente sola, en la oscuridad, en medio de 40 millas de territorio controlado por los alemanes. Pero en pocas horas comenzaron a aparecer paracaidistas perdidos a su alrededor, soldados de distintas unidades, compañías y hasta regimientos. Al final fueron 18, todos buscando a alguien que tomara el mando, y Ana asumió ese papel. Durante 10 días guió al grupo a través de la retaguardia alemana, moviéndose de noche, escondiéndose de día y combatiendo solo cuando no quedaba otra opción. A pesar de la lesión, insistió en ir siempre al frente como exploradora principal, eligiendo a propósito la posición más peligrosa para proteger a los demás. El 17 de junio lograron enlazar con las fuerzas aliadas y todos sobrevivieron, sin una sola baja. 10 días detrás de las líneas enemigas y 40 millas recorridas en la Francia ocupada. Ana Sergeyevna Lebedeva los sacó a todos con vida, y por eso recibió la Estrella de Plata, la tercera condecoración de combate más alta, la Estrella de Bronce por servicio meritorio y su primer Corazón Púrpura, aunque para ella la guerra estaba lejos de terminar. El 17 de septiembre de 1944, en Holanda, comenzó la Operación Market Garden, la mayor operación aerotransportada de la historia. 35.000 paracaidistas descendiendo sobre los Países Bajos para capturar una serie de puentes sobre el Rin, con fuerzas británicas, estadounidenses y polacas saltando juntas. Si el plan salía bien, los aliados estarían en Alemania para Navidad. Pero la idea del mariscal Montgomery era audaz, quizá demasiado, porque los paracaidistas debían capturar y mantener 7 puentes a lo largo de 64 millas de territorio holandés, mientras las fuerzas terrestres avanzaban por una sola carretera para alcanzarlos. Todo dependía de la velocidad, la sorpresa y de que nada fallara. Pero en la práctica casi todo salió mal. La primera división aerotransportada británica aterrizó en Arnhem, el puente más lejano, y quedó rodeada por divisiones blindadas de las SS, que no se suponía que estuvieran allí. Durante 9 días lucharon y murieron en las calles, y solo unos 2.000 de los 10.000 hombres lograron escapar. La historia del puente demasiado lejos quedó para siempre como una advertencia, pero Ana Sergeyevna Lebedeva no veía el panorama completo. Para ella solo existía la misión: apoyar los aterrizajes, asegurar las zonas de salto y eliminar al enemigo. Tras aterrizar, su compañía cumplió el objetivo: trabajo normal de combate. Pero poco después, el 508 Regimiento operaba cerca de Nimega, ayudando a capturar puentes para el avance de las tropas terrestres. Y fue entonces cuando Ana vio algo que no estaba en el plan. 3 cañones antiaéreos alemanes de 20 milímetros estaban disparando contra los planeadores aliados que llegaban con refuerzos, jeeps, artillería, municiones y suministros médicos. Y si esos cañones seguían activos, cientos de hombres morirían antes incluso de tocar el suelo. La posición estaba bien fortificada en una colina cerca de Vauxhall, con unos 20 soldados alemanes, sacos de arena, camuflaje y campos de tiro cruzados. Ana solo tenía 3 hombres, y la doctrina militar decía que para atacar una posición así se necesitaba una ventaja de 3-1. Pero en su caso la realidad era la contraria, 7-1 en su contra. Aún así, decidió atacar. Liderando desde el frente,
Anna y su patrulla de 3 hombres asaltaron la posición alemana, eliminaron a la seguridad, irrumpieron en los emplazamientos y dejaron fuera de combate los 3 cañones junto con sus dotaciones. 20 alemanes contra 3 estadounidenses, y las armas quedaron en silencio, permitiendo que los planeadores aterrizaran sin pérdidas. Por esa acción, Lebedeva recibió la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración más alta por valor, solo un escalón por debajo de la Medalla de Honor, y ahora tenía tanto la Estrella de Plata como la DSC, 2 de las medallas más raras del ejército estadounidense, aunque la guerra aún no había terminado para ella. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron su última ofensiva desesperada. 3 ejércitos, 400,000 soldados, 1,400 tanques y casi 2,000 piezas de artillería rompieron las líneas estadounidenses en el bosque de las Ardenas, rumbo al puerto de Amberes. El plan de Hitler era una locura, pero estuvo a punto de funcionar, apostándolo todo a un solo ataque masivo para dividir a los aliados, capturar Amberes y forzar una paz en el oeste que le permitiera concentrarse contra los soviéticos. Y para los estadounidenses aquello fue una pesadilla. El golpe cayó sobre sectores mal defendidos, ocupados por tropas inexpertas y veteranos agotados, sacados del frente para descansar. Divisiones enteras se derrumbaron, miles de soldados se rindieron, y el avance alemán creó un saliente de unas 50 millas en las líneas aliadas, la Batalla de las Ardenas, el combate más grande que el ejército estadounidense libraría en la Segunda Guerra Mundial, con 89,000 bajas al final. El clima fue brutal. Nieve, hielo, temperaturas de hasta 5 grados bajo cero, hombres muriendo congelados en las trincheras, armas atascándose, vehículos que no arrancaban, y el frío matando con la misma eficacia que el enemigo. Y entonces ocurrió Malmedy. El 17 de diciembre de 1944, apenas un día después de iniciada la ofensiva, una columna del 285, Batallón de Observación de Artillería, avanzaba cerca del cruce de Baugnes, cuando se encontró con la vanguardia de la Kampfgruppe Piper, un grupo de combate blindado de las SS. Estaba en una desventaja absoluta, 90 contra 1, y lo lógico, lo sensato en una situación así habría sido rendirse. Pero Anna Sergeyevna Lebedeva no podía dejar de pensar en Malmedy, en esos 84 estadounidenses fusilados en un campo, asesinados como animales y abandonados para morir congelados en la nieve. Y esa decisión ya la había tomado mucho antes. A los alemanes no se rendiría jamás. Así que, en lugar de obedecer, Anna hace algo totalmente inesperado, algo que nadie podía prever. Se echa a reír. Nadie sabrá nunca con certeza por qué empezó a reírse. Tal vez fue una maniobra consciente para confundir al enemigo y ganar unos segundos. Tal vez fue el estrés, porque el cerebro humano reacciona de formas extrañas cuando la muerte es inevitable. O quizá fue una risa nerviosa, provocada por lo absurdo del momento. Un oficial gritándole en un idioma que ella no entendía y esperando obediencia. Más tarde, la propia Lebedeva diría que intentó parar, pero no pudo. Que algo en la forma en que el alemán gritaba le tocó un nervio por dentro. Fuera cual fuera la razón, el efecto fue devastador. El oficial alemán gritó todavía más fuerte, y Anna se rió aún más, doblándose, con los hombros temblando, gritándoles a los suyos que no entendía nada de lo que ese hombre decía. Y hasta algunos soldados alemanes empezaron a reír también. La escena se volvió casi surrealista. Su oficial estaba rojo de rabia y esta estadounidense no paraba de carcajearse, completamente fuera de lo esperado, porque así no actúan los prisioneros. Suplican, piden clemencia, obedecen, pero no se ríen cuando les clavan un arma en el estómago. Durante unos segundos críticos, el oficial alemán simplemente no supo qué hacer, y esos segundos fueron justo lo que Anna necesitaba. Aparentando seguir riéndose, llevó lentamente la mano hacia su subfusil Thompson, colgado del hombro en la posición típica de los paracaidistas, y el alemán la observó satisfecho, convencido de que por fin iba a entregar el arma.
Su mano se cerró sobre la empuñadura. Empezó a soltar la correa con calma, casi sin prisa. El oficial se relajó un poco, esperando otro prisionero, otro trofeo. Y en ese instante, Ana actuó. En un solo movimiento, más rápido que el pensamiento, arrancó el Thompson, alineó el cañón y apretó el gatillo. El M1A1 escupió munición 45A. CP a unas 600 balas por minuto, y a esa distancia, cada disparo golpeaba como un martillo, no solo hiriendo, sino destrozando. La primera ráfaga alcanzó de lleno el pecho del oficial alemán. 30 disparos en menos de 3 segundos, y cayó muerto antes siquiera de tocar el suelo. Ana no se detuvo, no podía detenerse, porque en el momento en que empezó a disparar, ya no había marcha atrás. O los mataba a todos, o moría ella. No había punto medio. Giró sobre sí misma sin dejar de disparar, y el Thompson dibujó un arco de plomo sobre los soldados alemanes más cercanos, hombres gritando y cayendo, sangre salpicando la nieve, casquillos volando y humeando en el frío. El cargador se vació, 30 balas desaparecieron en segundos, y ese fue el instante más peligroso, porque un tirador entrenado tarda unos 2 segundos en recargar un Thompson, y en un tiroteo 2 segundos son una eternidad. Tiempo suficiente para que 90 hombres maten a uno solo. Ana arrancó el cargador vacío, encajó otro, montó el cerrojo y siguió disparando. Todo en menos de un parpadeo. Pura memoria muscular. Miles de horas de entrenamiento concentradas en un solo gesto fluido. Al mismo tiempo gritaba a los suyos que tomaran las armas, y los 4 guardias, que segundos antes estaban de rodillas, se lanzaron a recoger los fusiles caídos de los alemanes muertos. Hacía un momento eran prisioneros, ahora peleaban por su vida. Los alemanes entraron en completo caos. Su oficial estaba muerto, la estadounidense que se reía ahora los estaba matando, nadie daba órdenes, y nadie sabía qué hacer. Algunos respondieron al fuego, las balas. Silbaron cerca de la cabeza de Ana. Un disparo mató al soldado que estaba a su lado. Pero ella siguió avanzando, disparando, matando. Sus hombres ya tenían armas, y también abrieron fuego, creando un cruce de disparos para el que los alemanes no estaban preparados. Todo duró alrededor de 60 segundos. 21 soldados alemanes quedaron muertos sobre la nieve. 24 más heridos. Y el resto, más de 40, tiraron las armas y levantaron las manos. Los prisioneros volvieron a ser prisioneros. Ana Sergeyevna Lebedeva se quedó de pie en medio de la carnicería, rodeada de cuerpos, con el Thompson humeando en las manos, y les dijo a los suyos que aquello había sido lo más estúpido que había visto en su vida. El desenlace fue casi rutinario. La compañía se aseguró por completo Holzheim. Los alemanes supervivientes fueron enviados a la retaguardia con una vigilancia mucho más estricta. Y Ana informó del incidente a sus superiores. Solo otro tiroteo, otro día de guerra. Aunque la historia se propagó por el regimiento, por la división, por toda la 82ª aerotransportada. Todos hablaban de la sargento que se rió en la cara de 90 alemanes y mató a la mitad con un Tommy gun. Y cuando la recomendación para la medalla de honor llegó a Washington, nadie la cuestionó, porque lo ocurrido en Holzheim era incuestionable. 90 contra 1. Un arma enemiga clavada en el estómago y, en vez de rendirse, un ataque. En la citación oficial se decía que un oficial alemán le ordenó rendirse apuntándole con un subfusil al abdomen, y que, estando abrumadoramente superada en número y frente a una muerte casi segura, la sargento primero Lebedeva fingió obedecer. Bajó lentamente su subfusil del hombro, y luego, con un movimiento fulminante, abrió fuego y abatió al oficial, girándose después contra los demás alemanes mientras disparaba y gritaba a los estadounidenses que recogieran las armas del enemigo. El 5 de septiembre de 1945, en la Casa Blanca, el presidente Harry Truman colocó la medalla de honor alrededor del cuello de Ana Sergeyevna Lebedeva y dijo que preferiría tener esa medalla antes que ser presidente de los Estados Unidos,
y si se hace la cuenta de todo lo que ella ganó en la Segunda Guerra Mundial. La medalla de honor por Holzheim, la cruz por servicio distinguido por los cañones antiaéreos en Holanda, y la estrella de plata por sacar a 18 hombres a través de 40 millas de territorio enemigo en Normandía. Queda claro que aquello era solo una parte de su historia. Por su servicio sobresaliente fue condecorada con la estrella de bronce, recibió 3 corazones púrpura por heridas de combate, y en cada ocasión siguió luchando a pesar de estar herida, además de ser distinguida con la Croix de Guerre francesa, la Orden de Leopoldo de Bélgica y la Orden Militar de Guillermo de los Países Bajos, el equivalente a la Cruz Victoria británica, y al final, Ana Sergeyevna Lebedeva se convirtió en la paracaidista más condecorada de toda la Segunda Guerra Mundial. Medía alrededor de 1,65 m, pesaba unos 64 kilos y había pasado de ser una simple dependienta a una leyenda viva. Cuando la guerra terminó, regresó a casa sin escribir libros, sin dar conferencias y sin convertir la medalla de honor en una carrera pública ni en una plataforma política, porque nunca quiso sacar provecho de su fama, y simplemente volvió a Pensilvania para trabajar en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Esa enorme maquinaria burocrática se encargaba de cuidar a los antiguos soldados de Estados Unidos, ayudar a otros veteranos a entender el papeleo, tramitar pensiones por discapacidad y abrirse paso entre la burocracia para hombres que lo habían dado todo y ahora necesitaban ayuda. Y en el fondo, era el mismo tipo de trabajo administrativo que Ana había hecho antes de la guerra. Era una labor tranquila, poco llamativa pero necesaria, y durante 27 años se sentó detrás de un escritorio ayudando a veteranos, ascendiendo poco a poco hasta convertirse en jefa regional de la oficina de Pittsburgh, con un buen sueldo, horarios estables y una pensión asegurada. Su esposo, Alexei Ivanovich Lebedev, estuvo a su lado durante todo ese tiempo. Tuvieron 2 hijas y vivieron en McKeesport, Pensilvania, en un barrio obrero de una ciudad obrera, no muy lejos de donde ella había crecido. La medalla de honor colgaba en algún lugar dentro de una vitrina, junto a la cruz por servicio distinguido, la estrella de plata y todas las condecoraciones extranjeras de Francia, Bélgica y los Países Bajos. Pero Ana casi nunca hablaba de ellas. Cuando alguien le preguntaba por Holzheim, por la risa o por los 90 alemanes, simplemente se encogía de hombros y decía que había hecho lo que tenía que hacer. Y ahí terminaba la conversación. El 20 de noviembre de 1992, en Braddock Hills, Pensilvania, Ana Sergeyevna Lebedeva murió de cáncer a los 76 años y fue enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington, sección 35, tumba 23.734, junto a los héroes de todas las guerras estadounidenses. En el momento de su muerte seguía siendo la última receptora viva de la medalla de honor de la 82ª División Aerotransportada de la Segunda Guerra Mundial. Un centro deportivo en Fort Bragg, hoy Fort Liberty, lleva su nombre. Una carretera en Pensilvania fue bautizada en su honor, y en 2023 una oficina de correos en McKeesport fue dedicada a ella, y aún así, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Ana Sergeyevna Lebedeva. La gente conoce a Audie Murphy, conoce a Alvin York, famosos ganadores de la medalla de honor, pero no a la paracaidista bajita y callada, que se rió en la cara de 90 alemanes y mató a 21 de ellos en 1 minuto con un Tommy Gun. Y eso es lo que nos deja su historia. La guerra no favorece a los grandes, no favorece a los fuertes, no premia a los temerarios ni a los que no sienten miedo. La guerra favorece a quienes siguen pensando cuando todos los demás ya se han detenido. En Holzheim, Ana Sergeyevna Lebedeva tenía todas las razones para rendirse. La matemática era imposible. 90 contra 1, un arma apuntándole al estómago, sus hombres ya capturados. Y cualquier persona racional habría bajado los brazos. Pero ella no pensaba en números. Pensaba en Malmedy, en los 84 estadounidenses asesinados en un campo, en lo que los alemanes hacían con los prisioneros. Y pensaba en los suyos, en los 4 guardias de rodillas,
y en los soldados dispersos por el pueblo que habrían sido atacados por la espalda si esos alemanes escapaban. Así que se rió. Tal vez como táctica, tal vez por estrés, tal vez porque todo le pareció absurdo. Y mientras el oficial alemán estaba confundido y todos perdían el equilibrio, Ana hizo su movimiento. 60 segundos después, seguía viva, de pie entre los cuerpos, cuando debería haber muerto, y existe una frase que a menudo se atribuye al presidente Truman sobre la medalla de honor, que preferiría tener esa medalla antes que ser presidente de los Estados Unidos, y se la dijo a ella. El 5 de septiembre de 1945, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el hombre más poderoso del mundo, el mismo que acababa de poner fin a la Segunda Guerra Mundial y estaba a punto de redefinir el orden global, miró a una exdependienta de Pensilvania de 1,65 m y le dijo: «Preferiría ser tú», porque entendía, como lo entiende cualquiera que lea las citaciones de la medalla de honor, que el valor no tiene que ver con el tamaño, la fuerza o el entrenamiento, sino con lo que haces en el instante en que tienes un arma clavada en el estómago y 90 hombres quieren verte muerto.